En lo Público, un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública en colaboración con el Programa de Posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas a todos y a todas. Les damos la cordial bienvenida a este quinto episodio de la tercera temporada en lo público, el podcast de SICAP en colaboración con el programa de posgrado en Administración Pública. En este momento tenemos invitada a este quinto episodio a Melissa Díaz Valverde. Ella es administradora pública y administradora de empresas con una maestría en marketing y transformación digital del INCAE Business School. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Gestión Documental de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, y cuenta con más de 10 años en experiencia en el sector público, principalmente en temas que tienen que ver con la planificación estratégica, mejora de procesos, transformación digital y experiencia del usuario. Bienvenida, Melissa, a este quinto episodio del podcast en lo público. Muchas gracias, Joana, por la invitación y por la oportunidad de venir a conversar un poco sobre los temas que nos apasionan en el sector público. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar un poco conversando sobre este tema, me interesa que nos pudieras describir, digamos, tu experiencia en liderar procesos en las instituciones públicas, sobre todo para identificar algunos retos o oportunidades que tiene la administración pública sobre el tema de la transformación digital. Sí, bueno, básicamente mi experiencia en el 2018 tuve la oportunidad de ser líder y coordinadora de un equipo director de un proyecto de gestión documental que se basaba en automatizar un proceso. Bueno, realmente hicimos un equipo multidisciplinario, un ingeniero industrial, un informático y mi persona. Fuimos los que trabajamos en esto y pudimos analizar dentro de los múltiples procesos que se daban en la institución, uno muy particular que traía muchos beneficios para ser automatizado y muchos beneficios a los usuarios finales y logramos al final en el 2018 sacar a producción el sistema que permitió automatizar toda la correspondencia interna en la institución y eso nos permitió hacer más eficiente todo el trabajo porque integramos hasta la firma digital y pudimos en tiempo real básicamente generar la documentación firmada bajo la integridad, la confiabilidad y la autenticidad que tiene un proceso. Entonces fue muy interesante, también nos funcionó como si hubiéramos leído el futuro para enfrentar la pandemia. La institución logró irse básicamente a la semana de la alerta de la pandemia a hacer teletrabajo y fue un esfuerzo de la parte informática también de poder dotar a todos los funcionarios de la infraestructura técnica del equipo tecnológico para poder salir y que cada uno esté haciendo su trabajo en casa con este sistema, ¿verdad? Entonces hasta las secretarias pudieron irse y era antes un antes y un después porque eran puestos que no eran teletrabajables. Entonces ese un bonito ejemplo de uno de los retos que trae la automatización y la transformación digital que tuvimos que hacer, mucho trabajo también de convencimiento con las personas, muchas conversaciones con jefes, mucho trabajo de poderles decir que ese es el proceso que realmente traía bastantes beneficios y pues se tenía planeado hacer más. Sin embargo, hubo cambio de administración y realmente tuvimos que detenerlo a ese, pero al día de hoy es un sistema y un proceso que se eligió muy bien, tanto así que varias instituciones nos han pedido y nos han preguntado cómo hicimos, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces ha sido muy interesante. Un reto muy fuerte, ¿verdad? De un administrador público liderando un equipo, ¿verdad? Un informático, el director en ese momento y un ingeniero industrial, pero pudimos sacar la tarea haciendo ese trabajo en equipo y conversando mucho con las personas, escuchando mucho y teniendo mucha empatía en ese momento, ¿verdad? Que tal vez parecía que no era una habilidad que se debía de tener, pero que hoy es indispensable para poder traer buenos productos y que realmente lo sienta el usuario final,
que son los clientes de todos nuestro aparato estatal. Ujú. ¿Y qué aspectos del entorno crees que se leyeron, digamos, a partir de ese proyecto? ¿Hay algunos factores determinantes en el entorno, o podría ser externo o interno, que hicieron que la organización pues se inclinara a procesos de transformación digital? Bueno, pienso que influyó mucho el piloto, ¿verdad? Podríamos decirlo que la salida de producción de eso fue como un piloto y las personas terminaron convenciéndose, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de lo que influyó mucho en el entorno interno fue ese convencimiento de las personas a raíz de un ejemplo, ¿verdad? De verlo materializado. Entonces, hoy yo veo la transformación digital como hacer pequeños pilotos para que las personas tengan esa credibilidad de que sí se puede llegar a hacer. Entonces, me parece que influyó muchísimo eso más el apoyo de la alta administración en ese momento para poderlo sacar, porque hubo mucha confianza en que íbamos a sacar un proceso que iba a impactar en la institución y hoy los resultados hablan solos, ¿verdad? Las otras instituciones nos buscan. Entonces yo creo que hubo como un trabajo, dos acciones muy importantes, muchas conversaciones, un apoyo de la alta administración y un piloto que marcó el ejemplo de que sí se podía hacer, porque quizás cuando se conversa mucho y no se lleva a la práctica, pues la verdad puede terminar perdiendo credibilidad el proyecto. Y a mí me parece que el llevarlo y materializarlo fue el punto de partida para que las personas empezaran a creer, incluidos los mismos funcionarios. Ok, ahora mencionabas el tema de que otras organizaciones nos han buscado. Ujú. ¿Qué tipo de organizaciones y qué es lo que estas organizaciones buscan con ustedes? Bueno, nos han buscado del mismo sector, o sea, de entidades públicas, Reguladoras, no reguladoras, sino bueno, del también sector público. operador del sector público, sí, y nos han buscado. Simplemente que les contemos la historia de cómo lo hicimos y por qué escogimos ese proceso y cómo fue que se llevó a la práctica, ¿verdad? Entonces nos han buscado para que contemos la experiencia. Entonces, ha sido bastante enriquecedor poder transmitir lo que aprendimos, ¿verdad? Fueron 4 años aproximadamente desde el proceso de contratación abreviada que se dio en ese momento hasta que lo llevamos a producción, con muchas incertidumbres, ¿verdad? Y ese es el punto también, o sea, pudimos salir sin tener certeza y yo creo que eso es algo que uno tiene que tener claro, es quitarse un poco ese miedo de no tiene que ser perfecto, pero tiene que salir para que la gente empiece a creer. Ujú. ¿Y qué buenas prácticas podrías vos rescatar de ese proceso? Y sobre todo de la visión desde la administración pública. Vos como administradora pública, ¿qué buenas prácticas podés vos identificar de ese proceso o de ese piloto? Definitivamente, y que traigo desde ese 2018 que se salió en producción al día de hoy y que creo que es indispensable, es esa conversación con el equipo. Éramos un equipo director y teníamos un equipo técnico que llevaba a cabo las reglas o los requerimientos que se estaban pidiendo. Entonces creo que es indispensable como administrador público tener esa conversación diaria y constante con todos los partners, los socios estratégicos, ¿verdad? Sea en una dependencia y si queremos llevar a cabo algún proceso, hacer el contacto con ellos directo, ¿verdad? No esperar a que alguien hable, sino nosotros irlo a buscar y empezar ese diálogo. Y creo que es indispensable para poder materializar algo, el diálogo y estar listos a estarse cambiando, a estar adaptándose constantemente y estar anuente a escuchar observaciones también. Ujú. Eso me parece que es muy importante en la actualidad. Ah, ok. Entonces, para vos es posible los procesos de transformación digital en el sector público, con base en la experiencia que tuvieron para una organización con las características del RC, ¿verdad? Claro que sí, yo antes en el 2018 ni siquiera podía pensar que era una transformación digital, lo que estábamos haciendo era una automatización. Hoy lo veo como un gran ejemplo de eso que es transformación digital porque al final es una estrategia, una arquitectura social
que hay que trabajarla y una arquitectura técnica también que hay que trabajarla. Todos funcionan como un sistema y sin querer ese ejercicio del 2018 es básicamente la transformación digital de hoy, ¿verdad? Hubo una estrategia, la Administración Superior planteó su objetivo, nombró el equipo técnico y el equipo gerencial que se iba a encargar de hacer eso y al final tuvimos que hacer muchísimas capacitaciones, socializar el proyecto y ahí trabajamos un poco la arquitectura social y por otro lado toda una infraestructura técnica adquiriendo el sistema y moldeándolo a las necesidades de la institución y a los requerimientos que se estaban pidiendo en ese momento. Entonces, claro que la transformación digital del 2018 es eso que hoy necesitamos en el 2025, ¿verdad? Solo que antes no lo veíamos así, como te digo, era una automatización y sin querer con el ejemplo pudimos ver lo que es la transformación digital hoy, tres elementos fundamentales para que sea exitosa. Sí, ahora en términos de las organizaciones públicas, de la generación de valor público, ¿verdad? Que son temas, o la gestión incluso para resultados, que son temas que desde incluso los ministerios, por ejemplo, como MIEPLAN, ¿verdad? Que es un ente rector en temas de planificación, pero las organizaciones y organismos internacionales hablan de que las administraciones públicas tienen que incorporar estos elementos, entre esos, digamos, también tiene que ver con la transformación digital. Pero todo esto responde a que las organizaciones tienen que estar enfocadas a las personas usuarias, beneficiarias y de todo. ¿Cómo puedes vos, desde la mirada, desde la administración pública, como administradora pública, cómo puede la administración pública entonces adoptar una visión que tenga una orientación hacia las personas usuarias? Puede ser desde tu experiencia que has visto con este proceso de transformación digital u otras que pudieras vos visibilizar para poder lograr este objetivo. Yo creo que el acercarse al usuario nuestro, o sea, en cualquier institución pública, nos va a dar esa señal de cómo podemos generar valor público, porque inclusive las soluciones están a la par de nosotros. Lo que pasa es que a veces no las escuchamos, ¿verdad? O a veces no les prestamos la suficiente atención. Entonces, yo creo que cada oficina pública tiene la oportunidad de acercarse a su usuario final y de preguntarle cómo ve lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y yo creo que ahí se recibe un feedback interesantísimo, ¿verdad? Para poder materializar ciertos procesos y hacer transformaciones reales, porque tienen impacto y vienen casi dichas desde el propio usuario, ¿verdad? Que es el que está viviendo diariamente eso. Entonces yo creo que ahí se entrega un valor público sin medida, ¿verdad? Porque al final nace desde la misma persona diciéndote cosas. Pero si no abrís las puertas para escucharlo, no te vas a dar cuenta qué es realmente lo que ocupa. Un poco de esto de co-creación, ¿verdad? Al final, si escuchas al usuario, al público, te vas a dar cuenta de que hay muchas soluciones. La misma persona te da muchos insights de lo que les está pasando y con eso puedes crear, te vas a un laboratorio de pensamiento, te unís con gente, ¿verdad? Con los estrategas, un informático, un ingeniero industrial y decís cómo lo hacemos mejor, cómo lo hacemos más eficiente y salen maravillas, ¿verdad? Solo con una conversación con algún usuario final, ¿verdad? Entonces, Mm. yo creo que ahí es algo un llamado a todos los administradores públicos a que donde estemos tratemos de sacar un espacio para escuchar a qué dice nuestro usuario final sobre lo que hacemos y nos dará de vuelta información valiosísima para ver dónde podemos empezar a automatizar y escoger un solo proceso. Sí, eso que vos me estabas diciendo en términos, digamos, de características o cualidades, conversando con unos colegas de la región, traía un concepto, incluso desde España, eh, el concepto de intraemprendimiento público. Y para eso tiene que ver con un tema o cualidades o características de innovación, que es lo que vos estabas diciendo, es como llevar la información a un espacio de co-creación y hacer, bueno, todo el ciclo del proceso de innovación. Pero hay otro tema también que tiene que ver con este tema del intraemprendimiento, que es la parte proactiva, digamos, la parte proactiva. Entonces, son diferentes formas de llamar a algo que
que en la administración pública nosotros también hemos promovido, que tiene que ver con el análisis de problemas, que tiene que ver con cuáles competencias, digamos, dentro de la administración pública, para quienes hacen gestión o gerencian también lo público, es importante que tengan, ¿verdad? Que incorporen esas cualidades. Entonces, pareciera, y quisiera que vos amplíes un poco en eso, en este análisis, es si realmente para liderar procesos de transformación digital, las personas administradoras públicas que tienen a cargo estos procesos tienen que tener una serie de características o condiciones o cualidades que favorezcan estos procesos de innovación o incluso de transformación digital. Pienso que sí, pienso que, digamos, todos tenemos la capacidad de desarrollar habilidades y yo creo que eh, no solo el administrador público, todas las profesiones y todos los que trabajamos en donde sea, tenemos la oportunidad de mejorar muchísimas cosas y de desarrollar habilidades que están ahí quedititas. Entonces, siento que claramente el administrador público, porque está formado para eso puede ser el mejor líder, ¿verdad? Desarrollando estas habilidades de la compasión, de la comunicación, eh, eh, de todos estos elementos fundamentales para poder hacer una transformación digital y poderla liderar. Muchas conversaciones, lo dicen los expertos. Hoy la transformación digital es más humana, es más hablar para ver qué sale, ¿verdad? Y al final llevarlo al laboratorio de innovación o al laboratorio experimental, ¿verdad? Y sacarlo como un plan piloto, te puede permitir y te puede traer muchos beneficios. Al final ya no debería uno tener tanto como temor a equivocarse, ¿verdad? Si le estás tomando la idea de un usuario final, es nada más irlo a conversar a ver si es materialmente posible. Pero sí hay esas habilidades que creo que todos tenemos la capacidad de desarrollar y que ocupamos también ser proactivos, ocupamos pues insistir, ¿verdad? A veces tal vez no hay esa oportunidad, pero yo creo que a cualquier superior le interesa escuchar la posibilidad de hacer una transformación o una automatización, eh, siempre y cuando lo hagas de 3 minutos, lo pases a uno. Entonces, yo creo que mientras puedas hacerlo eficiente, eso vende, ¿verdad? Eso le interesa. Entonces, yo creo que sí, hay que ser proactivo también, hay que estar viendo dónde y cómo, ¿verdad? Dónde y cómo poder sacar esa información y ir a hacer la conversación con los expertos y puedes hacer un piloto bien interesante. Ujú. Em, Ahora, digamos, ya viendo el tema, incluso comentabas de las cualidades, las competencias o qué condiciones, hablabas también del tema de las habilidades blandas, ¿verdad? O sea, no solamente son habilidades técnicas que son importantes en estos procesos de transformación digital o procesos de transformación institucional, sino también las condiciones que tenemos que tener las personas que lideramos estos procesos. Y tiene que ver mucho también con un tema de equipo. Eh, Pienso y te quería consultar si visibilizas algún tipo de recurso que sí es importante, que no solo, porque a veces pensamos que para emprender estos procesos necesitamos todos los recursos económicos o tiene que estar el recurso económico sí, adelante de todos los otros recursos, pero ¿consideras que podríamos emprender procesos de transformación digital, no solamente pensando que tenemos que tener el recurso económico para eso? ¿Hay otro tipo de recursos que también consideras que son importantes en estos procesos? Bueno, el recurso económico es muy importante porque la transformación digital va también alineada a esta arquitectura técnica y requiere tecnología, ¿verdad? Pero no podemos dejar de lado que es apenas una parte del banco. Eh, Al final está la otra parte donde está la humana y la estrategia, ¿verdad? Que tal vez no requiere tanto dinero, no requiere esa cantidad tan grande de dinero para llegar a materializarse. Y vos puedes trabajar empezando, es más, puedes empezar a hacer la transformación digital haciendo las conversaciones con esos equipos y eso no requiere dinero, requiere tiempo, un espacio, requiere que nos detengamos un momentito
y saquemos de todo lo que hacemos ordinariamente, y saquemos un momento para conversar sobre esos temas. Entonces, pienso que no se ocupa dinero para empezar, ni para diseñar tampoco. Se ocupa ver dónde está la información, ir a buscar a esa persona que nos puede dar el dato y nos puede dar esa información para poder empezar a crear. Cuando nos unimos multidisciplinariamente sacamos cosas maravillosas, entonces es mucho trabajo en equipo y creo que eso no tiene costo. Ujú. Sí, sí, es que a veces el primer paso pensamos es que no tenemos todos los recursos para eso y no limitamos, ¿verdad? Porque los recursos siempre van a ser escasos de alguna forma. Y más en el sector público, en épocas en las cuales hay contención de gasto, etcétera, ¿verdad? Em, para ir concluyendo, y quisiera que pudieras comentarnos, digamos, qué papel, de acuerdo a tu trayectoria, que está muy vinculada al tema de la gestión documental, qué papel juega en esta área en fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones, por esta parte que hablábamos de del enfoque de la organización hacia las personas, usuarias, beneficiarias, ¿verdad? Entonces, desde tu experiencia y tu quehacer, digamos, cómo esto contribuye precisamente en términos de transparencia, rendición de cuentas, a esa orientación hacia las personas beneficiarias, usuarias en la administración pública. Sí, definitivamente favorece grandemente, ¿verdad? Porque la parte, al menos donde nosotros nos enfocamos, que es la parte documental, pues no es lo mismo revisar o leer o consultar un documento que carece con ciertas características firmado, toda una estructura que se debe hacer, una estructura que tiene el documento. Eso le da mucha credibilidad al lector, ¿verdad? Cuando ve un documento firmado digitalmente. Y eso fortalece la transparencia y el acceso a la información. No es lo mismo eso o las publicaciones que hacemos de todos los trámites que se hacen a través de nuestros expedientes. No es lo mismo ese acceso libre a través de la página web que tengas que irte a presentar a la institución y pedirlo. Cuando lo pones en público, manda señales, ¿verdad? Manda señales de certeza, de seguridad, ves un orden, ves un documento bastante ordenado, mucha lógica, entonces eso fortalece y robustece la credibilidad hacia lo que estás consultando. Entonces, para mí eso es fundamental. El ganarnos esa confianza es con cada consulta que hace el usuario lo ve y confía y con solo ver la dinámica, es toda una imagen que habla, ¿verdad? Entonces, pienso que contribuye altamente en la transparencia, en la confianza, en tener certeza, ¿verdad? De que es una información segura, ¿verdad? Auténtica y veraz. Ujú. Bien, ahora para motivar a las personas que son funcionarias públicas y, bueno, personas que han sido formadas en el área de la administración pública a atreverse a promover procesos de transformación institucional, digital en las organizaciones, me gustaría que eras un mensaje así de cierre orientado a lo que es que somos capaces de gerenciar este tipo de proyectos y liderar este tipo de proyectos dentro de las organizaciones del Estado. Sí, realmente hago un llamado a todos los colegas, ¿verdad? A todas las personas que tenemos la oportunidad de ver em, un proceso y ver dónde lo podemos hacer más rápido, más eficiente, a que nos atrevamos a hacerle un zoom a ese proceso y a verificar eh, dónde podemos ahorrarnos más tiempo. Y ahí también nos podemos apoyar muchísimo con la inteligencia artificial, ¿verdad? Que hoy en día hace todo rapidísimo. Entonces, es irse a hablarle, es llevarse la inquietud al informático y preguntarle si esto que estamos haciendo es un sueño o si es materialmente posible, ¿verdad? Y es atreverse a perder un poco ese miedo. Tenemos toda la formación, ya la universidad hizo su parte, ahora nos toca a nosotros la nuestra, ser atrevidos un poco, ¿verdad? Y quitarnos ese miedo, porque realmente hemos visto el proceso y tenemos la confianza para poder ver qué espacio o en qué momento podemos hacerlo mejor. Y yo creo que si escuchamos al usuario final y nos quitamos un poco ese temor o esa duda,
podemos hacer grandes cosas. Entonces, un llamado a que nos quitemos un poco el susto, el miedo, unamos a más personas, escuchemos más personas, les preguntemos qué le parece esta idea, nos hagamos también muy humildes en preguntar, ¿verdad? De qué le parece una propuesta así y divulgarla y materializarla y decirle, hagámosla posible. Yo creo que es un poco de voluntad también y de sacar un momentito más de nuestra ajetreada agenda para pensar cómo hacer algo mejor, ¿verdad? Que le traiga beneficio al usuario. Ujú. Entonces, yo creo que Esa es ese la es el clave. llamado. Sí, es a las personas a mejorar su calidad de vida. Realmente para eso es el servicio público. Exactamente, sí. Y bueno, muchísimas gracias Ah, por estar acá en este espacio, por acompañarnos, por compartir tu experiencia. Y agradecemos a todos a quienes nos escucharon en esta oportunidad, en este quinto episodio del podcast En lo Público. muchas Que estén muy gracias. bien. Muy bien. Esto fue En lo Público, un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública en colaboración con el programa de posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos habernos acompañado durante esta temporada.